Bueno, sabemos que nosotros prevenimos las enfermedades a partir de todas las actividades o acciones de prevención primaria, tratando de evitar que se presente una enfermedad o que si se presenta la infección, pues no se presenten las más graves consecuencias, incluyendo la muerte. Sin embargo, cuando algunos agentes ya están dentro del organismo, lo que nos interesa es diagnosticarlos en forma oportuna, en forma precoz, para hacer un tratamiento oportuno. Esta detección temprana o este diagnóstico precoz se debe de hacer como una búsqueda de atención al inicio del problema. Es decir, vamos nosotros a llevar a cabo estas pruebas diagnósticas antes de que manifiesten signos o síntomas de la enfermedad. Y esto lo podemos hacer a través de algunos métodos que son conocidos como pruebas de tamizaje. Son llamados tamizaje, screening, cribaje, escrutinio o pruebas de detección masiva. Normalmente son técnicas de laboratorio. Nos sirven como un método de identificación presuntiva de efectos, manifestaciones de la enfermedad o enfermedades no diagnosticadas mediante la aplicación de diferentes técnicas de laboratorio o cualquier otro procedimiento que generalmente son de forma rápida, son las conocidas como pruebas rápidas. Estas nos permiten identificar a individuos aparentemente sanos, pero que probablemente están infectados con una enfermedad para hacer una segunda etapa más selectiva. A veces pensamos que los individuos están separados entre sanos y enfermos, pero la verdad es que la frontera entre la salud y la enfermedad no está claramente delimitada. Hay individuos que pueden estar sanos, pero que de pronto están iniciando un proceso de infección y que todavía no los identificamos como enfermos. Y al revés, también individuos que están enfermos y que en algún momento están en una etapa en la que podemos ya considerar que prácticamente están sanos. Entonces la frontera entre esto y lo otro, entre sano y enfermo, va a depender de cuál sea el criterio que utilizamos nosotros como punto de corte. Esto se ve con mucha claridad en las pruebas de laboratorio. Partimos entonces de población aparentemente sana, que no tiene ningún tipo de signo o ningún tipo de síntoma. Eh, entonces son individuos sanos o individuos enfermos que no han sido diagnosticados. Cada determinado tiempo hacemos una evaluación. Esto lo hacemos en los atos, en las unidades productivas, por ejemplo. Y la primera prueba de tamizaje nos separará individuos que son negativos o normales, individuos aparentemente libres de la enfermedad que estamos nosotros estudiando, e individuos que son positivos a una primera prueba. A esto les hacemos una segunda prueba diagnóstica y entonces vamos a tener individuos que salen negativos a la segunda prueba y por lo tanto los consideramos negativos o normales o no enfermos, y otros que al salir positivos a una segunda prueba, pues esta es confirmatoria y son a los que llamamos nosotros positivos, enfermos o expuestos a la enfermedad. Hay diversos tipos de tamizado o de tamizaje. Uno que se conoce como el tamizado simple, que se evalúa una sola enfermedad, es decir, utilizamos una sola prueba diagnóstica para tomar nuestro criterio de decisión, y otros que son tamizados múltiples, cuando nosotros buscamos evaluar con una prueba más de una enfermedad, que esto se puede hacer a partir de estudios serológicos masivos, serología o seroepidemiología como se le conoce. ¿Cuáles son las enfermedades que nosotros vamos a meter en estos procesos de tamizaje? Pues tendrán que ser problemas importantes en salud animal o enfermedades que representen un problema o un peligro desde el punto de vista económico o social, los de la lista 1 y 2 e inclusive los de la lista 3 de nuestro listado de enfermedades de notificación obligatoria caen en este criterio. Que exista un tratamiento aceptado o una decisión aceptada para los individuos cuando se les reconozca con la enfermedad, que existan medios para el diagnóstico y tratamiento bien reconocidos y estandarizados, y que podamos saber que existe una etapa latente o asintomática inicial reconocida. Para las enfermedades que después de la infección de inmediato se manifiestan, no tiene sentido hacer esto, sino en donde tenemos un periodo de incubación que nos permita llevar a cabo este tipo de pruebas.
Aparte de esto, necesitamos conocer la historia natural de la enfermedad, comprenderla adecuadamente, tener una política aceptada, establecida en una norma oficial o en un criterio o tratamiento o esquema de manejo de los pacientes, en términos de a quiénes tratar y cómo tratar a los individuos que son positivos, que el costo de buscar los casos sea comparado con el posible gasto total del cuidado médico y que el gasto, por supuesto, exceda el costo del diagnóstico, y que la búsqueda de casos se pueda llevar a cabo de una manera continua o periódica con una frecuencia preestablecida. Cuenta una anécdota que una persona fue una vez a reparar sus zapatos y que le preguntó al zapatero que estaba trabajando, el viejito por ahí con unos zapatos, ¿no? Y, y de pronto ve un letrero que decía rapidez, calidad y precio. Y entonces dijo, wow, usted trabaja rápido, con muy buena calidad y barato. Y el viejito, sin levantar la vista, nada más se le quedó viendo un poco, siguió trabajando y dijo, lea por favor bien. Y hasta abajo decía, escoja dos. Normalmente cuando queremos algo rápido y de buena calidad, es caro. Si queremos algo rápido y barato, es de poca calidad. Y si queremos algo de calidad y barato, se va a tardar, porque casi siempre es un favor. Pues más o menos así aplica para el caso de las pruebas diagnósticas. Nosotros queremos pruebas que sean rápidas, de bajo costo y fácil de aplicarse. Difícilmente vamos a tener estas tres características juntas en una misma prueba, pero eso es lo deseable. Algunas de las características con las que vamos a evaluar la validez de una prueba diagnóstica son las siguientes: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Más adelante desglosaremos estos cuatro conceptos. En general, una prueba diagnóstica nos permite identificar individuos enfermos y sanos, o bien individuos que estuvieron expuestos a la gente de quienes no estuvieron expuestos a la gente, o individuos vacunados y no vacunados, o individuos que tengan inmunidad en contra de un agente y individuos que no tienen esa inmunidad. ¿De qué va a depender esto? Pues de qué es lo que está evaluando la prueba. Hay pruebas que se enfocan en identificar a la gente, hay pruebas que se enfocan en identificar a los anticuerpos. Entonces, dependiendo de si estamos buscando al agente causal o al efecto que produce, pues van a ser algunos de estos posibles resultados en una prueba diagnóstica. Hablando de las características de las pruebas diagnósticas, la primera que mencionamos es la sensibilidad. ¿A qué le llamamos la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad que tienen las pruebas para identificar individuos positivos de entre el total de los enfermos, o la proporción de individuos positivos del total de enfermos. Ahora veamos en un cuadro. Primero entendamos el cuadro. Tenemos en el margen izquierdo, dice positivos y negativos. Quiere decir que los positivos están arriba y los negativos están abajo. Y vemos las columnas que dice enfermos y sanos. Enfermos nos referimos a aquellos que tienen lo que estamos buscando y sanos los que no lo tienen. ¿Ok? Entonces, tenemos en los resultados marginales A más B, que son todos los positivos, tanto que hayan salido positivos estando enfermos como no estándolo, porque es posible que haya agentes, si estoy buscando el agente, que esté presente el agente en portadores asintomáticos, ¿sí? O bien negativos, que es la suma de todos los que salieron negativos a una prueba, que es posible que tengamos individuos que están enfermos pero que no reaccionan a la prueba, ¿sí? A son los verdaderos positivos, D son los verdaderos sanos, B son los falsos positivos y C son los falsos negativos, ¿sí? A más C son todos los enfermos, B más D son todos los sanos. Y A más B más C más D es la suma de todos, enfermos, sanos, positivos y negativos. Y a estos
genéricamente los conocemos como N, es decir, todos los individuos de la muestra que estamos realizando. Teniendo claro lo anterior, pues nos queda claro entonces que cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, específicamente, perdón, hablando de sensibilidad, nos referimos a, decíamos, todos los individuos que salen positivos dentro de los enfermos, o sea, del total de enfermos, todos los que son positivos a la prueba. Esa es nuestra sensibilidad, ¿sí? Entonces, de este total de enfermos, que son A más C, ¿cuántos salen positivos? Esperamos que una buena prueba con una buena sensibilidad tenga un porcentaje alto de enfermos que salen positivos, ¿sí? Eso es lo que evalúa esta característica. Supongamos que tenemos 100 individuos enfermos, de un total de 1000. Ahorita no nos importa mucho que sean 1000, pero tenemos 100 individuos enfermos. De estos 100 individuos enfermos, supongamos que nuestra prueba diagnóstica identifica a 90. Eso querrá decir que si divido 90 entre 100, ahí está 90 entre 100, mi sensibilidad es de 0.9. La proporción de la sensibilidad es de 0.9. O, como nosotros conocemos esto, el 90%. Entonces yo calculo la sensibilidad de una prueba basándome en cuántos de los enfermos es capaz de identificar mi prueba diagnóstica. ¿Okay? Esto no lo hacemos nosotros, normalmente lo hacen los laboratorios cuando diseñan las pruebas. Y nos deben de decir, mi prueba tiene una sensibilidad del 90, del 95, del 80, lo que sea. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos de estos van a ser identificados por la prueba? Aquí está lo que habíamos mencionado. En esta columna en amarillo, todos los enfermos, ¿sí? Hasta arriba, los verdaderos positivos, o sea que realmente están enfermos y son positivos. Y abajo, falsos negativos, porque están enfermos, pero la prueba dice que no. ¿Por qué? Porque las pruebas se equivocan. No es que se equivoquen, sino que tienen cierto grado de certidumbre, en este caso de sensibilidad, así se llama, ¿sí? Y por otro lado tenemos a los sanos, de los cuales no hemos hablado hasta ahora, pero habíamos mencionado que sí hay falsos positivos, es decir, que algunos individuos que no están enfermos pueden dar positivos a la prueba, ¿sí? Y verdaderos negativos. Aquí tenemos el total de sanos, el total de positivos, el total de negativos, el total de individuos. La otra característica muy importante de las pruebas diagnósticas es la especificidad, es digamos el complemento. Y es exactamente lo opuesto, es decir, la capacidad que tienen las pruebas diagnósticas para identificar a los individuos negativos de entre el total de los individuos sanos. Se conoce también como la proporción de los individuos negativos dentro del total de los sanos. Y ya podemos más o menos ver de qué se trata cuando hemos conocido el cuadro. Recordamos, A más C son los enfermos, B más D son los sanos. Nosotros nos estamos enfocando ahora a los sanos. ¿Cuántos de los sanos son negativos a la prueba? Porque deben serlo. Si no están enfermos, deben de dar negativos. Sin embargo, a veces nos dan positivos están los sanos. Estos se llaman falsos positivos. Entonces la especificidad es esto. Del total de los sanos, que son rojos, ¿cuántos son negativos a esa prueba? Entonces la especificidad se calcula con esta formulita que es D entre B más D. En mi mismo ejemplo, si yo tenía 1000 animales y de estos 100 eran enfermos, pues 900 son sanos, ¿sí? Sin embargo, si mi prueba tiene una especificidad del 95%, quiere decir que de estos 900 voy a identificar como negativos nada más a 855 y 45 van a ser falsos positivos, ¿sí? Cuando yo hago una prueba diagnóstica no veo lo que pasa aquí. Yo aplico la prueba y veo los resultados. Pero esto es lo que está pasando adentro. Vemos que no coincide el resultado final con la realidad. Y son pruebas que tienen 90 y 95%, es decir, valores altos de sensibilidad y de especificidad. En este caso, si yo tengo 855, que son negativos y la prueba dice que lo son,
de un total de 900, 855 entre 900 es igual a 0.95, es decir, el 95% de especificidad. Aquí mi gráfica nada más para recordar, verdaderos positivos, falsos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la prueba, lo que vemos es lo que se ve en la pantalla, es decir, hago una prueba diagnóstica y 135 son positivos y 865 son negativos. Estos son los resultados de los cuadros anteriores. Es lo que hemos estado viendo. A esto le llamamos prevalencia aparente. Nosotros, si nos basamos en las pruebas, suponemos que la prevalencia de la enfermedad en el hato es este número, 135 entre 1000, que es el resultado de A más B entre N. 135 entre 1000 me da 0.135, que cuando yo lo convierto en porcentaje, multiplicándolo por 100, me da 13.5%. Nosotros, en el ejercicio que hemos venido haciendo, sabemos que en realidad 100 animales están enfermos, es decir, la prevalencia real es del 10%. Pero nosotros no podemos conocer la prevalencia real de manera directa, porque nosotros utilizamos a las pruebas diagnósticas para calcular la prevalencia real, pero no la obtenemos de inmediato, obtenemos algo que se llama prevalencia aparente. Y este es el resultado. Esta es la prevalencia real. Me dicen mis alumnos en clase, pues ¿por qué no usamos esta? Porque si ya supiéramos cuáles son los enfermos y cuáles son los sanos, no tendríamos que hacer una prueba diagnóstica. Nosotros aquí estamos viendo lo que ocurre en la realidad y lo estamos comparando con cómo los identifica la prueba diagnóstica cuando la aplicamos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos 100 enfermos y 1000 sanos, con la sensibilidad y con la especificidad que mencionamos, obtenemos una prevalencia de 13.5%, pero la prevalencia real es de 10%, de acuerdo a estas cuentas que tenemos aquí. ¿Por qué existe esta diferencia? Bueno, porque esto que está pasando adentro nosotros no lo conocemos. Insisto, nosotros nada más vemos positivos A más B, negativos C más D, pero no sabemos cuántos son de A y cuántos son de B, ¿sí? Eso lo podemos estimar a partir de los resultados que tenemos si conocemos a la sensibilidad y si conocemos a la especificidad de la prueba. Podemos suponer lo que está ocurriendo adentro del cuadro. Solamente lo vamos a suponer. Nosotros podemos calcular el valor predictivo positivo de una enfermedad, de una prueba diagnóstica, cuando ya conocemos la sensibilidad, el valor de sensibilidad y el valor de especificidad de la prueba diagnóstica, y este va a variar dependiendo de cuál es la prevalencia real de la enfermedad. La definición del valor predictivo positivo es la capacidad que tienen las pruebas diagnósticas para identificar individuos enfermos del total de positivos, es decir, los positivos que ya sabemos que son A más B, cuántos de ese total de positivos, de ese A más B, realmente están enfermos. O se le conoce también como la proporción de enfermos del total de los positivos. Ahora lo veremos. Entonces, se parece a lo que habíamos visto de sensibilidad, pero la diferencia fundamental es que en sensibilidad habíamos visto que sí eran los verdaderos positivos, esos que están ahí como A, pero de un total de enfermos, ¿sí? O sea, de A más C. Mientras que en valor predictivo positivo estamos identificando el mismo grupo, pero dentro del total de positivos, es decir, A más B. Utilizando nuestro mismo ejemplo, con la misma información que tenemos, con la misma prevalencia de 100 sobre 1000, es decir, del 10%, y con la misma sensibilidad y especificidad de las pruebas que ya conocimos. Ahora vamos a ver qué pasa si yo divido 90 entre 135. ¿Sí? A sobre A más B me dice 90 entre 135 es de 0.666. Suena satánico. Eso quiere decir el 66.6%.
Es decir, de los que mi prueba dice que realmente están enfermos, de esos 135 que dice la prueba que están, que son positivos, solamente 2/3 realmente lo están. Y una tercera parte no lo está. Esos 45 representa, y lo vemos en la mitad de 90, 45 representa la tercera parte del total de los que están saliendo positivos. ¿Sí? Esos son falsos positivos. Entonces, por cada dos falsos positivos, por cada dos verdaderos positivos hay un falso positivo. Vemos cómo se equivoca la prueba. ¿Sí? Y tenemos sensibilidad y especificidad altas, 90 y 95% son valores respetables, pero la prueba se equivoca. ¿Y qué diablos con el valor predictivo negativo? Bueno, no puse, pero el valor predictivo negativo es la proporción de individuos que están sanos dentro de el grupo de los que son diagnosticados como negativos, ¿sí? Es decir, el valor de D, pero comparado o dividido sobre C más D. ¿Cuánto mide D comparándolo con C más D? Bueno, con los valores que ya tenemos, vamos a resolver qué nos dice la fórmula del valor predictivo negativo. Dice que debemos tomar el valor de D, que en este caso es 855, que son los que realmente están sanos y salieron negativos a la prueba, entre el total de individuos que salieron negativos, que es 865. Entonces divido 855 entre 865 y me da 0.9941. Si yo ya lo convierto en porcentaje, esto es el 99.41%. Es decir, es un valor predictivo negativo muy alto, mientras que vimos que el valor predictivo positivo es bastante bajo. Dice la prevalencia real. ¿Cómo conocer la prevalencia real? La prevalencia real es igual a la prevalencia aparente más la especificidad menos 1 sobre la sensibilidad más la especificidad menos 1. Esto lo podemos hacer de dos formas. Aquí en medio dice prevalencia real es igual a 0.135. Esto es en valores de proporción. Por lo tanto, la sensibilidad es de 0.95 y es menos 1. Y sensibilidad 0.9 o 0.90 más 0.95 menos 1. Al resolver esto me da 0.085 sobre 0.85 es igual a 0.1 o 0.10, que es el 10%. O bien, si quisiera usar los valores en lugar de en proporción, en porcentaje, me da exactamente lo mismo. Acá abajo lo tenemos, prevalencia real es igual a 13.5 más, que es la prevalencia aparente, más 95% de especificidad menos 100, sobre 90% de sensibilidad más 95% de especificidad menos 100. Todo esto me da 8.5 sobre 85, que al dividirlo me da exactamente igual 0.1 o 0.10, que es el 10%. ¿Sí? Bien, ya sabemos que el 10% es la prevalencia real. Ya lo sabíamos porque aquí nosotros conocíamos los valores de enfermos y sanos, que normalmente no vemos en una prueba diagnóstica. Pero aquí lo que estamos comprobando es cierto, la fórmula nos ayuda a conocer ese valor. Pero bueno, no solamente este es el problema, tenemos dos valores tanto de sensibilidad como de especificidad bastante altos. Tendríamos que esperar que la prueba sea muy buena. Vamos a suponer que nosotros estuviéramos eliminando con esta prueba animales reactores, por ejemplo en tuberculosis, que nos basáramos en una sola prueba. Y entonces, esta prueba, con estas condiciones aquí, me estaría diciendo que 135 animales se tienen que ir, de los cuales ahora ya sabemos que 90, acuérdense, 2/3 partes, sí están enfermos, pero hay una tercera parte que son 45 animales que no están enfermos. Y entonces, si nosotros vamos al rastro a corroborar, si el propietario de los animales nos pide, exige ir al rastro a comprobar si hay lesiones sugerentes, por ejemplo tuberculosis, pues en 45 animales no se van a encontrar. Y en los otros 90 que sí están infectados y que dieron positivos,
tal vez tampoco haya lesiones. Entonces vamos a estar en un problema muy grave. Por eso no se debe usar una sola prueba diagnóstica para tomar decisiones. Bueno, vemos que las pruebas diagnósticas son importantes en la toma de decisiones. Nos permiten evaluar las estrategias de prevención, control o erradicación, y también son útiles para determinar la frecuencia y las causas de una enfermedad. Pero, ¿por qué siempre tiene que haber un pero? Bueno, lo que vemos en la imagen del lado izquierdo es nuestro sueño dorado, nuestro sueño guajiro. Una prueba que si me dice resultado negativo está sano y resultado positivo está enfermo, o sea, sensibilidad y especificidad del 100%, wow, sería una prueba maravillosa. No existe. Y no existe no por las pruebas, sino por lo que las pruebas miden, ¿sí? Si estamos midiendo anticuerpos, a lo mejor todavía no se desarrolla la respuesta inmune. Tal vez no estoy esperando el momento adecuado. Cada individuo tiene su propia naturaleza respecto a la producción de los anticuerpos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si el individuo tiene problemas de nutrición o otra enfermedad, etcétera, probablemente no va a desarrollar los anticuerpos. Entonces, la prueba puede ser muy buena si los detecta, pero no tiene que detectar, ¿sí? Por otro lado, cuando tenemos a la gente, a lo mejor la gente, o sea, el individuo sí está infectado, pero en donde estoy tomando la muestra, pensemos en los famosos hisopados. Tal vez en el hisopo ya no está el virus ahí, en la garganta, ¿sí? Ya no está eliminando. Pero el individuo sigue con el virus en alguna parte, ¿sí? Porque los virus después son retenidos en los linfonodos o en algún otro órgano. Y entonces no aparecen. Para nuestra prueba diagnóstica me sale negativo, pero resulta que sí estaba positivo, ¿sí? Entonces, la realidad es lo que vemos aquí adelante, ¿sí? Del lado derecho. Que tenemos esas interfaces que nos permiten que haya falsos negativos y falsos positivos. Y esos falsos pueden ser más grandes o menos grandes dependiendo de la sensibilidad y de la especificidad de cada prueba. Y a veces esto depende de cuál fue el punto de corte que nosotros escogimos. Hablábamos del punto de corte al principio de la charla, ¿sí? ¿Qué es esto del punto de corte? Bueno, ¿hasta qué dilución voy a decir que es positivo o que es negativo? ¿En qué momento voy a decir que es negativo? ¿En qué momento voy a decir que es positivo? Ese punto de corte, esa toma de decisión para decir, hasta aquí, es lo que puede variar la sensibilidad y especificidad de una prueba, ojo. Y esto a veces está escrito en las normas, en algunas enfermedades. Veamos ya la recta final de esta charla. Hay dos tipos de pruebas, unas que son llamadas pruebas en serie y otras que son llamadas pruebas en paralelo. En el caso de, bueno, normalmente necesitamos, o sea, si nosotros nos basamos o fundamentamos nuestro criterio en una sola prueba diagnóstica, vemos que es probable que cometamos errores. Entonces, habitualmente preferimos utilizar mejor dos pruebas diagnósticas o más con el fin de incrementar la fiabilidad del diagnóstico que nosotros estamos realizando. Entonces, podemos combinarlas de dos maneras, en serie o en paralelo. En el caso de las pruebas en serie, se consideran positivas las muestras que dan positivo a ambas técnicas, ¿sí? Y negativas a todas las demás. El resultado entonces es que aumenta la especificidad, es decir, el número de animales que se quedan. O sea, realmente estamos seleccionando a los verdaderamente negativos. Aquí vemos una prueba 1 y una prueba 2 con dos diferentes sensibilidades y especificidades. Es la misma sensibilidad, pero diferente especificidad y esta prevalencia, ¿sí? Entonces tenemos 10.000 animales, ¿sí? Pues la proporción más o menos es la misma de lo que habíamos visto, pero ahora tenemos 10 veces más. Y una siguiente prueba, entonces vemos que aquí tenemos solamente a los animales que salieron positivos a la anterior, ¿sí? Entonces, los que salieron positivos es a los que les volvemos a aplicar una segunda prueba. Y entonces tenemos una sensibilidad y una especificidad del método conjunto
del 96% y del 99%. Es decir, la sensibilidad baja un poquito, ¿sí? Pero la especificidad se incrementa de 99 a 99.95 y nos da un valor predictivo de 99.53. Es decir, realmente estoy yo siendo muy bueno para que no se vayan los falsos negativos al rato. ¿Se acuerdan que aquí teníamos un número muy importante de falsos negativos? Y aquí, como los vuelvo a probar, pues ya realmente se van, o sea, si disminuye el número de falsos positivos, de falsos positivos se disminuye, y entonces los que se están yendo de veras están enfermos. Por el contrario, en el caso de las pruebas en paralelo, podemos realizar, o se le llama muestras en paralelo, cuando lo que consideramos negativos son aquellas muestras que tienen resultados negativos para las dos pruebas y positivas a todas las demás, cuando hay por lo menos un resultado positivo. Y en este caso se incrementa la sensibilidad. ¿Qué es lo que quiero? Erradicar. Entonces me conviene hacer una prueba en paralelo, ¿sí? Aquí ya tuve a estos animales. Estos son los negativos, los azulitos, de los primeros 10,000. Y hago una segunda prueba, pero en paralelo, es decir, lo estoy probando a todos, ya no primero a unos y luego a otros, sino a todos. Los que salen positivos a las dos son a los que yo considero positivos, ¿sí? La sensibilidad se incrementa, es decir, la capacidad de identificar a más individuos enfermos se incrementa. Hay muchos programas, habíamos platicado, hay muchos programas en la red. Este es muy bueno, muy bonito porque es muy sencillo. Se llama winepi.net. Les voy a dejar la liga. Y para esto es una maravilla, es un programita muy, muy, muy fácil de usar y muy fácil de interpretar. De hecho, les recomiendo que lo tengan abierto cuando vayan a hacer su examen porque les voy a poner por ahí algún ejercicio. Entonces, bueno, aquí vemos sensibilidad, especificidad. Bueno, sensibilidad 1, que es sensibilidad de la prueba 1, especificidad de la prueba 1, sensibilidad 2, que es sensibilidad de la prueba 2, y especificidad 2, o especificidad de la prueba 2. P, que es la prevalencia real en la población. No sabemos la prevalencia real porque si la supiéramos no tendríamos que hacer pruebas diagnósticas, pero como en el caso de las fórmulas para determinar tamaño de muestra, nos pide una prevalencia esperada. Entonces, bueno, vamos a poner un valor y solamente si queremos calcular el valor predictivo. Ahorita vamos a ver por qué. Y N, que es el tamaño de la población. No necesitamos forzosamente N, ¿sí? Nosotros lo ponemos, pero en esta programita nos da el porcentaje, pero ya expresado en número de animales que tienen un resultado o el otro, ¿sí? Entonces, estos son los datos que debemos de tener. Prueba 1, prueba 2. Lo podemos expresar las sensibilidades y especificidades en porcentaje o en proporción. Nos da esa opción, ¿no? Como ustedes gusten. Y aquí abajo le damos seguir. Vamos a usar los datos del ejemplo que habíamos visto, del último ejemplo que vimos. Entonces tenemos una prueba A con una sensibilidad del 98 y una especificidad del 95, y una prueba B con una sensibilidad del 98 y una especificidad del 99. La prevalencia en porcentaje es de 10, ¿sí? Es decir, aquí dice tamaño de población 10,000. Si la prevalencia es de 10, sabemos que hay 1,000 animales que están infectados, ¿sí? Estos son los datos que nosotros le ponemos aquí al programita. Le damos seguir y ya nos dice, aquí está el valor predictivo de la prueba A, de la prueba B, valor predictivo primero positivo y luego el negativo, ¿sí? La prevalencia aparente en ambos casos, hace una prueba J de Youden, que es una evaluación de pruebas diagnósticas y también de fiabilidad. Y a partir de aquí tenemos ya los valores de animales diagnosticados, positivos y negativos, en ambos casos para las dos pruebas. Y nos da los diferentes resultados. Vemos cómo en serie la sensibilidad es baja, pero la especificidad es del 100%, ¿sí? Mientras que en paralelo la sensibilidad es del 100% y la especificidad baja al 94%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero?
El valor predictivo positivo es de 99.5 cuando las pruebas son en serie, es decir, es muy buen valor predictivo positivo, y baja al 65.1 cuando las pruebas son en paralelo, ¿sí? El valor predictivo negativo también bueno, es más bajito en las pruebas en serie y más alto en las pruebas en paralelo, ¿sí? Y la prevalencia aparente se modifica en ambos casos. 9.6 cuando hacemos en serie y en paralelo se incrementa a 15.4, ¿sí? Pero nosotros sabemos que en realidad es de 10, es decir, me está elevando la prevalencia aparente, ¿sí? Bueno, ¿qué más vamos a ver de aquí? Ahorita vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si la prevalencia disminuye? Yo espero que si estoy en un programa de control y erradicación de una enfermedad, a la larga, pues haya menos casos. Es decir, la prevalencia tiene que bajar. Eso espero, ¿sí? Vamos a suponer que ya llegamos a un 1% de la prevalencia, ¿sí? Entonces pongo los mismos datos, nada más modifiqué la prevalencia, ahí está. Y corro la prueba, aquí lo puse en una sola pantalla, para que podamos ir comparando, ¿sí? El valor predictivo positivo vemos 16.5 y 49.7, ¿sí? Aquí vemos que cambian los valores de valor predictivo positivo, tanto en serie como en paralelo, ¿sí? El valor predictivo negativo se incrementa en las dos, ¿sí? En paralelo sí se mantiene en 100, pero en serie baja a 96 y tenemos estos resultados. Entonces, una misma prueba diagnóstica puede ser buena en ciertas condiciones, pero conforme la prevalencia va bajando puede ser no tan buena. Y esto lo podemos corregir cuando utilizamos estudios en serie o en paralelo, ¿sí? Y esto lo vamos a decidir dependiendo de cuáles son las características de la sensibilidad y especificidad de nuestra prueba diagnóstica y dependiendo también de cuál es la prevalencia de la enfermedad en nuestra zona. Fíjense que cuando hacemos pruebas en serie, tenemos una prevalencia aparente del 1%. ¿Y cuál es la prevalencia? Pues es el 1%, o sea, la prevalencia es muy, muy buena, es decir, me está diciendo con mucha precisión cuál es la prevalencia aparente, ¿sí? Pero cuando lo hacemos en paralelo, dice que tengo 6.9%. Si yo le estoy cobrando a un ganadero por erradicar una enfermedad y no tomo en cuenta estas consideraciones y evalúo la prevalencia de la enfermedad, me va a decir, ¿qué hubo médico? No, que ya casi erradicamos. Me está dando 6.9 veces la prevalencia aparente comparada con la prevalencia real. Se está equivocando muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? No me conviene hacer pruebas en paralelo cuando la prevalencia es tan baja, ¿sí? Mejor me voy a pruebas en serie, ¿sí? Si lo que quiero es demostrar que estoy bajando la prevalencia de la enfermedad. Entonces, son consideraciones que debemos de tener, que debemos de tomar cuando hacemos uso de estas pruebas. Hay gente que le da muy poca importancia a la sensibilidad y a la especificidad, pero créanme, es muy importante. Aquí lo estamos viendo. Bajen el programa, jueguen con los datos, vean cómo se comportan las pruebas con diferentes prevalencias y consigan valores de las sensibilidades y especificidades que ustedes conocen y hagan estos ejercicios. Se los recomiendo. Como conclusión, las pruebas diagnósticas son muy importantes para la toma de decisiones. Ya lo vimos, ¿sí? Decíamos, más vale medir y equivocarnos, pero tenemos una idea que medir, que no medir y pues equivocarnos todavía más, ¿no? Necesitamos conocer la naturaleza de las pruebas y específicamente su sensibilidad y su especificidad. Cuando la prevalencia de una enfermedad disminuye, el valor predictivo positivo también disminuye y nos puede llevar a pensar que la prevalencia es más alta de lo que parece. Entonces ahí es donde nos conviene jugar con las pruebas que se combinan, pruebas en serie o pruebas en paralelo y elegir la que mejor sea adecuada para nosotros. Y podemos predecir qué va a ocurrir jugando con los modelos que existen en línea para hacer esto, ¿no?
Es muy importante tener todas estas consideraciones antes de hacer una interpretación de los resultados del diagnóstico. Antes de decir la prevalencia es de 6.9%, a ver, ¿cuál fue tu sensibilidad? ¿Cuál fue tu especificidad? ¿Y cuáles son los resultados que has tenido previos? ¿Sí? Tal vez resulta que la sensibilidad y la especificidad al combinarse con la prevalencia te están modificando el valor predictivo positivo y te lo están dando muy bajo. Entonces, es muy bueno hacer estas consideraciones antes de hacer una interpretación de un resultado diagnóstico. Las pruebas diagnósticas, los resultados de laboratorio, no son un reflejo literal de la situación de salud de un individuo. Por eso, el tener una prueba negativa o tener una prueba positiva no necesariamente significa que estamos enfermos o que estamos sanos. Creo que sería todo. Y bueno, muchas gracias. Esto sería todo. Y por favor no se les olvide responder su cuestionario. Muchas gracias.